La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Aprendiendo a vivir por fe. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hemos quitado a la vida cristiana tanta emotividad por el tema de la fe. La vida cristiana es emocionante hasta lo sumo. La vida cristiana, hermanos, es una bendición. La vida cristiana es un regalo. La vida cristiana es una oportunidad. Haber profesado nuestra fe, que somos creyentes en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Eso es maravilloso. Pero más especial resulta no tenerlo clavado en la mente. Es más especial llevarlo al plano del día a día, la cotidianidad, reflejando esa confianza que tengo en el Señor en todo lo que yo vivo hoy. Ni tan siquiera en lo que espero mañana, no, hoy. Ahí quiero afectar, aprendiendo a vivir por fe, por la fe. Y esto nos va a cambiar un poquito, diré yo, conceptos que a veces tenemos. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, puestos en pie, iglesia. Gloria al Señor. Desde el verso 1 hasta el verso 3 leemos la palabra del Señor, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Leamos el verso 1 juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué dice? La convicción de lo que no se ve. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Espíritu de Dios, que sigas construyendo nuestra vida, Señor, apegado a tu palabra y a tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En primer lugar, quiero que ataquemos un poquitito algunas de las cosas que nos han afectado para conocer la fe. Una de las cosas que cuando venimos a la iglesia nos afecta para potencializar nuestra fe es la distracción, es la falta de concentración. Nosotros, hermanos amados, la parte emotiva no debemos verla como mala, porque es parte de nuestra esencia. Estamos llenos de emociones. Hermanos amados, lo emotivo es importante, pero le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué a veces nosotros no salimos fortalecidos en nuestra fe cuando venimos a la casa del Señor? Porque no estamos plenamente conectados a la palabra que recibimos. Le voy a dar un ejemplo. Iglesia amada, Dios es bueno con nosotros. Ahí está el ejemplo. Solo 2 dijeron amén. Cuando estamos en un hospital, queremos vivenciar el Dios es bueno. Cuando estamos en una crisis financiera, queremos evidenciar el Dios bueno. O sea que cuántas veces estamos aquí en la iglesia escuchando palabra de Dios y el amén no sale porque ni tan siquiera escuchamos lo que se nos dijo. Mi vida por fe el día lunes, renegando, rezongando, poniendo mensajes en internet que dan más depresión que saber qué. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y eso es vivir por fe. Nos vemos bonitos en el tiempo de la alabanza, que aunque estemos pensando en otras cosas, movemos las manos, ¿verdad? Aunque lo que estemos cantando solo de diente a labio, lo estemos diciendo. Eso no es vivir por fe tampoco. Amada iglesia, las familias están siendo gravemente atacadas. Usted no sabe quizás lo que sus hijos viven. Y créame de que a veces me preocupa que a veces estemos en la iglesia y no dimensionemos el tipo de temas que sus hijos están viviendo incluso. Usted no sabe lo que están ellos siendo expuestos.
a veces desconoce las luchas que tienen. Pero cuando no tiene ganas de venir a la iglesia, pensamos que aplicando un castigo va a resolver la debilidad y la crisis de fe que nuestras familias o nuestros hijos tienen. Eso es mentira. No funciona así. Tengo que aprender a vivir por fe, no a decir que tengo fe. Porque si hablamos de fe como creer un concepto, amada iglesia, los demonios creen que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero a ellos no les modifica la vida ni los saca del hoyo donde han caído. ¿Me explico? ¿Por qué será diferente en usted y en mí solo porque digo que yo creo? ¿Tan básica es la fe? No, no es tan básica, es mucho más profunda. Cuando encontramos realmente a qué se refiere la fe, nos damos cuenta que nos hemos incrustado en la iglesia y solo estamos pasando el agua. Perdóneme, pero yo no quiero pasar el agua en la iglesia. Yo quiero vivir bendecido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, pero está difícil la sociedad. Pues por eso necesito más fe, porque está feo esto. Porque está duro, pero quiero tener a Dios de mi lado. Quiero tener esa confianza, no para repetir como perico en el templo que yo lo creo. No. Para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, yo aprender a vivir por fe. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, iglesia? Entonces tengo que aprender a vivir por fe. Por eso Dios es fiel. Y volví a escuchar 4 amenes. ¿Se da cuenta? Levanté un poquito la voz y Dios, que aquí, que nada, que se oyen más amenes. Le digo la misma expresión y más poderosa que lo anterior que le acabo de decir, y ya no despegó usted en una conexión con la palabra. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de desarrollar fe, tiene que estar aquí, conectado a la palabra, para que cuando usted salga lleno de esa confianza. Pero vamos al texto. Primero, vamos a ver, hermanos amados, ¿qué es la fe? Ese verso 6 se quedó ahí. Vaya conmigo al verso 1, por favor, iglesia. Verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay 2 palabras claves acá que van a definir la fe: certeza, convicción. Veamos por favor la siguiente. Vamos a tratar de aprender algo importantísimo ahorita. En una ocasión, preguntándole a personas acerca de qué es la fe, una persona respondió esto: la fe es creer aquello que usted sabe que no es así. Levánteme la mano, ¿cuántos creen que eso es la fe? Ahí se lo voy a leer otra vez. ¿Qué es la fe? La fe es creer aquello que usted sabe que no es así. Levánteme la mano, ¿quiénes creen que esto es verdad? ¿Nadie? ¿Y qué es la fe entonces, pues? La fe es creer aquello que yo sé que no es así. ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Reflexionando? Vaya. La fe no puede ser eso, porque entonces la fe se vuelve absurda. Yo no voy a creer aquello que sé que no es así. Sé que las cosas no son así, pero yo voy a creer que son así. Pues por eso hay hermanos que están viendo una película, se enamoran de la actriz que sale ahí. Padre, por fe, yo creo que me voy a casar con esa siervita. Yo sé que no es así, pero como yo tengo fe, se va a cumplir, ¿verdad? Señor Santo. Mejor no. ¿Qué es la fe? Miren, hermanos, por la fe usted y yo alcanzamos salvación. Ahora, nosotros creemos que Jesucristo es el medio salvífico para nuestras vidas. Pero si yo sé que eso no es así, ¿cómo voy a creer que eso me va a salvar? ¿Sí se ha comprendido mejor? Entonces, cuando hablo de fe, yo no puedo estar teniendo fe sobre lo que sé que no es así.
Ese es un filtro para mi fe. Esto me ayuda para que yo aprenda a filtrar todo lo que llamo fe. Le voy a poner un ejemplo práctico. Yo me metí a una deuda de $30,000. Yo sé que deben pasar 20 años para que complete esa deuda. Pero como yo tengo fe, yo sé que no puede ser que la pague antes. Pero como tengo fe, entonces voy a creer que aunque me falten 20 años, Dios me va a pagar la deuda. Eso es absurdo. A eso quiero llegar. Este primer elemento me sirve para que usted desarrolle criterio. Usted solito. Usted pregúntese, ¿lo que estoy creyendo realmente tiene sentido para creerlo? Ahora ya le voy a explicar el tema sentido, porque no quiero que se haga confundir. Hay cosas que nosotros las queremos por impulso nada más, por emoción nada más. Y es ahí donde a veces nos frustramos en el tema de la fe. Voy a poner un ejemplo positivo. Mi familia. Si yo sé, hermanos amados, que en hechos se me ha prometido que yo crea y será salva toda mi familia, ¿cuántos creen esa palabra? Amén. Entonces, primero, yo sé que lo que voy a creer es así. Mi familia va a ser salva. Entonces, yo tengo fe para que eso se cumpla en mi vida y yo dé testimonio de aquello en lo que he creído. ¿Estamos ahí? Habemos muchos que hemos dejado de creer en nuestras familias. Le hemos quitado la fe a nuestra casa. Le hemos quitado la fe a nuestros hijos. Le hemos quitado la fe a nuestros esposos, a nuestras esposas. Yo tengo que aprender a vivir por fe en medio de mi familia, iglesia. Habemos algunos que dejamos de asistir a la casa del Señor porque tenemos problemas en casa. Si yo creo que la promesa de mi familia es realidad, el diario vivir que yo tenga debe ser acorde a lo que por fe estoy creyendo. Yo no me voy a detener. Y eso tradúzcalo. Situación financiera, dificultades en la colonia, en el trabajo, con amigos, aquí, allá, situaciones sentimentales, cuestiones muy personales, me frenan, me detienen. Yo sé que Dios tiene una promesa para mi vida, pero me he frenado por tomar y alcanzar aquello que yo sé que así va a ser. Y eso me mete en depresiones muchas veces. Me mete en frialdad espiritual y podríamos retornar al tema de la espiritualidad. Pero ojo con eso, iglesia, porque cuando hablamos de fe es sobre aquello que yo estoy convencido que se va a desarrollar. Y no son cuestiones burdas o sin sentido, sino que cosas que dependen del corazón de Dios. Veamos un comentario, una opinión. La siguiente. Esto es algo que Spurgeon escribió un día. A Spurgeon se le conoce como el príncipe de los predicadores. Fíjese lo que dice. No es la forma en que usted se aferra a Cristo lo que le salva, es Cristo. No es la alegría que usted tiene en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando la fe es el instrumento. Fíjese bien el cierre. Es la sangre y los méritos de Cristo. Amén, iglesia. ¿Qué es lo que le salva a usted y a mí? El instrumento que ocupo para creer en ese Jesús. Porque ese instrumento no murió por mí. Ese instrumento no dio su vida. Quien murió por mí y derramó su sangre es Cristo Jesús. Pero que quiero que rescate de esto. ¿Qué es la fe? La fe es un instrumento. Y un instrumento sirve para realizar diversas acciones. El instrumento de la fe, entonces, en la vida del creyente, cuando no está listo, la vida del creyente se va hundiendo poco a poco en cosas donde este instrumento tiene que estar a la mano para salir adelante. Ojo con eso. Veamos la siguiente. Gloria a Dios.
Hemos visto que la fe es pues la certeza de lo que se espera. Ahí quédese, por favor. Regréseme al anterior para que no nos vayamos a distraer. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de esa certeza, acá quiero que comprendamos lo que está diciendo Pablo. Certeza. La certeza viene de una palabra que se lee de la siguiente manera: hipóstasis, que curiosamente es lo contrario de la palabra hipótesis. Hipótesis significa teoría. Hipóstasis significa acción verídica. ¿Qué está diciendo entonces Pablo cuando nos escribe esta definición? Pablo intentará decirnos que la fe es la confianza que se basa no en la ilusión. Fíjese bien, fíjese bien. La fe no es la confianza que se basa en las teorías, en los supuestos, en el podría ser. Eso no es fe. Eso no es fe. Mi fe no puede ser, para que aprenda a vivir todos los días, mi fe no puede ser una teoría, porque las teorías en el mundo día a día se están derrumbando, porque se comprueban que no son ciertas. Yo no puedo vivir de esa manera, porque entonces toda mi vida, diariamente, estará descartando: esto no es de Dios, esto no. ¿Y qué es de Dios entonces? Voy a dudar incluso de los planes perfectos que Dios tiene de mi vida. Aprender a vivir por fe no se puede basar en teorías o suposiciones. Eso es vivir de manera ilusoria. Cuando nosotros hablamos de certeza, mis hermanos amados, en una ocasión yo le decía: fe es sustancia. Específicamente cuando hablamos de la palabra hipóstasis, fíjese que este término es un término científico. Y si nosotros, por tomar un ejemplo, para tratar de comprender mejor, química. Cuando un químico, por ejemplo, agarra un tubo de ensayo y empieza a realizar alguna fusión de cosas que no tengo idea de cómo lo hacen, pero al final, cuando han hecho la fusión de tantos ingredientes, al final en el tubo de ensayo queda una sustancia. Que todo lo que hizo, todo lo que intentó averiguar, investigar, etcétera, hizo las pruebas pertinentes, etcétera, para que al final le quedara una sustancia. Cuando nosotros hablamos de la palabra certeza, estamos hablando de algo parecido a una sustancia. Pero fíjese bien, cuando hablamos de esa palabra, queda muy así, sustancia. Recuerdo que en una ocasión un pastor aquí en la congregación trajo un fresquitop, creo, para explicarnos el concepto de sustancia, o un tan, no sé qué era. Que agarró un vaso y dijo: miren, esta es una sustancia. Entonces la mezcló con el agua y dijo: así es la fe. Así como esta sustancia se debe mezclar en nuestra vida. Ese sirve para ejemplo, pero cuando hablamos de sustancia, significa de un concentrado de cosas que sí funcionan. ¿Sabe cuál es la sustancia que usted y yo tenemos de parte de Dios, iglesia? Aquí se ha concentrado todos los experimentos químicos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está todo lo que funciona, aquí está lo que sirve, aquí está lo que ayuda, aquí está lo que fortalece, aquí está lo que vivifica, aquí está, iglesia amada, lo que nos puede ayudar a vivir por fe todos los días de nuestra vida. Esto es sustancia, miren, la palabra de Dios. Ahora sigamos el siguiente detalle. Vea por favor verso 1. La certeza de lo que se espera, y la siguiente palabra que ocupa, ¿cuál es? La convicción de lo que no. Regáleme la siguiente. Gloria al Señor. Cuando hablamos de la palabra certeza, es una palabra con cierta iniciativa científica. Por eso se considera que es sustancia.
sustancia. Usted puede averiguar en su casita. ¿Qué es certeza? Tiene que ver con algo de origen o con función científica. Ahora, en el versículo 1 continúa diciendo que es la convicción de lo que no se ve. Ahí va la siguiente parte. La segunda palabra es convicción. Y en el caso de convicción es un término legal que significa evidencia y que es aceptado para implicar convicción. Ya se lo explico. Cuando nosotros hablamos de la palabra convicción, ya no estamos hablando, iglesia amada, de sustancia. Estamos hablando de una palabra que tiene que ver con un respaldo legal. Ojo con esto. Cuando nosotros, iglesia amada, estamos observando lo que el texto nos quiere decir, esto nos define que el corazón necesita aferrarse a cosas que no son ilusorias, nada más. Por eso es que la fe muchas veces muere en nosotros, porque tenemos una emoción de que algo va a pasar, pero pasa un problema y yo ya no sigo creyendo. Pasa una dificultad y a mí se me apagó esa confianza que yo tenía. Cuando hablamos de la convicción que desarrolla la sustancia, es lo siguiente. Cuando yo tengo, y por eso lo que le decía al principio, la palabra de Dios en mi vida, iglesia amada, yo tengo el respaldo para actuar día a día, no por mis ilusiones, sino por las promesas que Dios le ha dado a mi vida, iglesia. Ojo con eso. ¿Por qué usted está creyendo que su familia es para Cristo? Porque tengo el respaldo, no solamente de que esa sustancia esté en mi vida, tengo el respaldo del Espíritu Santo que me dice que aunque yo vea lo contrario, mi familia está en las manos de Dios, iglesia. La convicción entonces no viene de tener buenas emociones, viene de tener buenos fundamentos, iglesia. Y ahí está el primer problema de la iglesia de este siglo. No quiere meterse con la palabra de Dios. Queremos fe, queremos vivir por la fe, pero a veces vivir por la fe significa tocarle el corazón a otro. Y eso a veces no es vivir por fe, eso es aprovecharse de la idiosincrasia de otro. Por ejemplo, hermanos amados, vamos a comprar, ¿qué decirle? Hagamos un ejemplo. ¿Qué podemos comprar como iglesia? Dígame usted. Un helicóptero para Castillo del Rey, santo, para que ya no anden en bus, ¿verdad? Y ni a pie tampoco. Entonces nosotros venimos, presentamos toda una plataforma apegado a la palabra, al apoyo, a esto, aquí, allá. Tocamos su corazón y provocamos de usted el aporte. Eso no es fe. Eso es aprovecharse de la idiosincrasia de las personas. ¿Sí me explico? Cuando se trata de la vida diaria, nosotros no podemos andar en la vida recogiendo de esa forma, ¿verdad? Concientización de corazones para salir de los problemas. No sirve. Necesitamos enfrentar las problemáticas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la palabra de Dios está en mi vida, empezará a formarme en qué manera yo voy a caminar esto, de qué forma voy a abordar esto. No me hará cobarde, no me hará una persona que retroceda, me hará una persona de confianza. ¿Por qué? La palabra está en mi corazón y esa palabra produce en mí la convicción de que no son mis inventos ni mis teorías, sino que es el respaldo de Dios que me está llevando a que se cumpla ese propósito. No nos vayamos afuera de lo que a nosotros nos interesa. ¿A dónde usted necesita esa certeza y esa convicción? ¿A dónde? Sus emociones. En sus emociones necesita certeza y necesita cobertura. Pero las emociones nos están arrastrando en la vida. Por las emociones no disfrutamos los cultos. Por las emociones no disfrutamos un tiempo de adoración. Por las emociones pensamos que es aburrido todo lo cristiano.
¿Qué pasa? Esta sustancia, hermano, es como cuando usted, esos frescos, así como el ejemplo que dio el pastor, es como cuando usted ya se tomó la mitad del litro que preparó y para que le abunde usted le va a echar otro medio litro de agua. Y después se lo toma y en una gran sed y siente lo horrible, ¿verdad? Guácala. Así es la fe. La fe, cuando le hemos agregado agua, la hemos adulterado y vamos ahí caminando con frasecitas emotivas y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Pero cuando enfrento el problema y yo no tengo sustancia, no tengo cobertura, lo que hago es, no puedo, me retrocedo, regreso, vuelvo atrás, abandono mi fe, abandono lo que yo creía. ¿Y qué pasó? ¿Dios falló? No. Yo muchas veces me he conformado a vivir con ilusiones, teorías y frasecitas bonitas, que no digo que están mal, porque algunas son bíblicas, pero algunas nos las han enseñado como con cierta carga mercadológica, ¿verdad? Hay que tener criterio y hay que tratar de abordar los problemas como se deben. Si yo tengo problemas económicos, ¿qué voy a hacer? Dejar de venir a la iglesia. Wow, cuando mi familia, imagínense que yo digo que por problemas financieros ya no vengo a la iglesia y viene Briana y viene Joana. ¿Y yo qué voy a hacer cuando me quedo en casa? ¿Se va a resolver el problema financiero? Cuando ellas lleguen van a llevar las bolsas llenas de pisto. Qué chivo fuera, ¿verdad? Cuando yo estoy enfermo, no voy a ir a la casa del Señor. ¿Y qué ocurrió? Se sanó cuando se quedó en casa. Cuando yo me siento triste, no voy a ir a la iglesia. ¿Y qué pasó? Se alegró en la casa viendo televisión. ¿Qué es lo que ocurre? Mi vida de fe está quebrada. Significa que mi fe se activa cuando yo estoy contento. Esa no es fe. Porque si la fe es eso, entonces ¿para qué necesito fe? ¿Para qué necesito fe? Si yo estoy en tristeza y quiero alegría, ahí necesito fe. Si yo estoy en enfermedad y necesito sanidad, ahí necesito fe. Si yo estoy en escasez y necesito provisión, ahí necesito fe. Pero si yo estoy en abundancia y quiero abundancia, ¿y para qué necesito fe? Si ya está lo que yo quiero. ¿Sí me explico? Se lo traduzco. ¿Sabe por qué a veces nos va tan re mal en la vida? Porque nos acostumbramos a vivir como hipócritas, hablando cristianamente. A Dios no lo apantallamos. Dios conoce nuestro corazón. ¿Y qué significa, pastor? De que a Dios no le torcemos el brazo solo por decir una palabra bonita. ¿Sabe qué es lo que conmueve el corazón de Dios? El corazón que usted y yo tenemos cuando se llena de fe, cuando tomo la palabra y le digo: Señor, yo en tu nombre voy caminando en medio de esta situación. Amén. Entonces no se trata de que yo me ilusiono, se trata de que yo tomo la confianza, la certeza y la convicción por la palabra de Dios. Amén, iglesia. Bien, veamos otro detalle. La trascendencia de la fe. Vaya conmigo al verso 2, por favor. Verso 2 del capítulo 11 de Hebreos dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nos vamos a quedar con la idea de que cuando habla de los antiguos está hablando acerca de aquellos hombres de fe del Antiguo Testamento. ¿Sí? Hombres que de hecho desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13 vamos a tener una exposición de esos hombres llenos de fe. Y cuando nosotros vemos a estos hombres como ejemplo, lo que hicieron trascendió en el tiempo. Fíjese bien, cuando yo tengo una fe con la sustancia de la palabra y con la cobertura del Espíritu Santo, lo que yo le estoy creyendo a Dios, cuando se complete, no va a ser a medias, iglesia. Será una obra completa por parte de mi Señor. Y esto no solamente para cuestiones triviales
o lo que corresponde a mi vida, que es pasajera, sino incluso para la generación que viene atrás de mí. La fe no puede ser, iglesia amada, tampoco solo un elemento que yo lo quiero para mi vida. La fe debe convertirse en el creyente para que día a día tenga esa fortaleza, una motivación para trabajar, incluso si lo llevamos a título de propiedad o de responsabilidad, en aquellos que yo llamo familia, esposa, hijos, esposo, hijos. ¿Sí me explico, iglesia? La fe me va a ayudar a trascender incluso en los míos. Y no lo voy a negar, a mi alrededor también. Entonces ahí tengo una observación. ¿Verdad, iglesia amada, que a veces nos desanimamos por lo que vivimos en casa? ¿Y cómo vamos a trascender en la fe, pastor, si yo tengo problemas? ¿Qué ejemplo le voy a dar a los demás? ¿Y qué bueno van a ver en mí? ¿Y qué cosa buena pueden agarrar de esta persona que usted está viendo? ¿Sí me explico, iglesia? Aquí quiero que usted active su fe una vez más. ¿Cómo lo ve Jesús a usted? ¿Como una persona desastrosa? ¿Sin propósito? ¿Sin sueños? ¿Para Jesús usted ya no cuenta? ¿Para Jesús usted ya no es nada? ¿Para Jesús usted está descalificado? Iglesia, ¿está conmigo? ¿Para Jesús usted ya no es nada, iglesia? ¿Se da cuenta? A veces el concepto de la fe lo apegamos a la opinión de los demás. La fe no es para que descanse en la opinión de otros. La fe es para que se traslade incluso a los que nos vienen siguiendo. ¿Y sabe algo? Cuando hablamos de la fe, si puede trascender, es porque en Cristo Jesús, iglesia amada, usted y yo, a pesar de todos los errores que podamos cometer, el Señor nos va a extender su mano para que nos levantemos y a través de la fe, una vez más, esta sustancia esté en nuestra vida y la cobertura del Señor esté haciendo efecto, no solamente en el pasado, sino en el día a día que el Señor me permite vivir, iglesia. Entonces, la fe tiene la capacidad también de que mi cabeza sea levantada, ¿sabe? De que mi cabeza sea levantada. ¿Cuántos años han pasado? 30, 40, 50. ¿Cuántos celebramos? ¿Cuántos malos ejemplos hemos dado? ¿Se acabó el mundo? ¿Vale la pena retroceder? ¿Vale la pena dejar todo tirado? ¿Vale la pena que ya no concretemos la vida de fe a la que Dios nos llamó? Pues para mí no vale la pena, ¿sabe? Para mí vale la pena que yo por la fe un día conocí a Cristo, lloré a los pies de Jesús por el sacrificio que hizo, y por la misma fe me puedo volver a levantar para seguirle creyendo, porque lo que Dios prometió se va a cumplir en nuestras vidas. La fe trasciende la opinión, trasciende el argumento, trasciende el señalamiento. La fe trasciende edades, generaciones. En usted el Espíritu Santo inició algo, su familia lo va a retomar y va a continuar. ¿Por qué no? La fe no es una cuestión que nos va solamente a entretener. Verso 2 dice: por ella alcanzaron buen testimonio. A Abraham el Señor le otorgó justicia por la fe. Como que si hoy lo tradujéramos y dijéramos: el Señor justificó a Abraham por la fe. ¡Qué glorioso! La fe trasciende. ¿Y cuántas generaciones han pasado para que Pablo, en este caso tradicionalmente se dice que Pablo retome esta enseñanza de los antiguos y los presente diciendo: estos hombres han sido hombres de fe? ¿Cuántas generaciones han pasado? Usted y yo podemos también hacer que nuestra fe trascienda a nuestras familias. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren que sus hijos conozcan a Jesús y sea fundamento de vida? Entonces la fe trasciende. Veamos por favor, acá hay un dato interesante. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estas personalidades del Antiguo Testamento creyeron en Dios, y para ellos la fe no fue un salto a la oscuridad, fíjese bien, ni un tener una cierta esperanza de que probablemente suceda algo.
La fe de ellos se apoyó sobre la evidencia. ¿Y qué era la evidencia para los antiguos? La palabra de Dios y la acción que provocaba esa palabra. La fe entonces, retomando a los antiguos, era tener la palabra de Dios en el corazón y empezar a moverse por esa palabra que se había recibido. Entonces la palabra fe no se puede relegar a un pensamiento, a una ilusión. La palabra fe hace referencia que yo confío lo que Dios me está diciendo. Y cuando confío en lo que Dios me está diciendo, yo no me quedo arrodillado para que Dios haga lo que yo quiero que ocurra. Cuando yo confío, yo me muevo porque sé que Dios está conmigo. Josué, hijo lindo, levántese. Ya Moisés murió y yo ya les dije que estoy con usted. Donde usted vaya, yo voy a ir con usted. Los enemigos que usted enfrente, yo voy a estar ahí. La crisis que tenga, yo voy a estar ahí. No te dejaré solo. Guarda mi palabra. Dé sustancia a tu vida. Camina bajo mi cobertura. Yo estoy contigo. ¿Qué ocurría con Josué? Gloria a Dios. Venga, muchachos, vamos a orar porque Dios está con nosotros. Él nos va a mandar nubes y nos va a pasar este mar. Solo oremos. No, Señor. Levántese, hijo. Camine. Si usted tiene fe, camine porque Dios está con usted, iglesia. De eso se trata la fe. ¿Sabe algo? Hace 2 años, por años me dediqué al tema de la telefonía. Pero hace 2 años yo entré en una situación donde de verdad necesitaba ingresos. Y me empleé. Después de, 2003, después de 12 años creo, sí. 12 años. Me empleé por la situación económica. Recuerdo que caminé como 1 año en esa mala vida. Gloria a Dios santo del Señor. Cuando pasó el año, que yo venía, que igual los días miércoles yo venía como a las 7:30, 8 de la noche, a veces no alcanzaba a venir, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, le dije, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Yo necesito que me abras una puerta. Conocí, hermanos amados, a una persona. El tipo 10. Y me dijo, sin conocerme, no sé por qué te has quedado a trabajar con esa marca, que de hecho era una marca de telefonía. Y me dijo, lo tuyo, me dijo, es dirigir un proyecto. Yo le dije, es cierto. Me hizo una invitación, porque yo ya estaba empezando siempre con esa, al ser empleado ya estaba empezando otro proyectito que esperaba que funcionara. Recuerdo que le dije, estoy proyectando esto y lo otro. Y me dijo lo siguiente: cuando te salgas de esa empresa, me traes una propuesta. Dije, y si le doy la propuesta, usted me acepta y después me salgo. No, me dijo, cuando te salgas de la empresa, me traes tu propuesta. Pero es seguro. No lo sé, me dijo. ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mi oración estaba, yo ya no quería. Y yo le dije al Señor, Señor, ahí voy. Me meto. Y empecé una nueva proyección. ¿Sabe, iglesia amada, que han sido casi 2 años? No, como 1 año y medio quizás. De pura aventura, crisis, dificultad, escasez, adversidad,
grandes testimonios, grandes cosas de la mano de Dios. Hoy por hoy estoy esperando todavía que esos grandes proyectos resulten, porque ya están en proceso. Pero ¿sabe qué es una de las cosas, iglesia amada, que me llena el corazón? De que a pesar de toda la dificultad que enfrento, voy viendo la mano de Dios en cada paso que estoy dando. ¿Y sabe cuál es la sorpresa que me regaló el Señor esta semana que pasó? Como cuando uno empieza un proyecto de negocio, pues uno va intentando y uno dice, ¿verdad? Como para hablar humilde, no, yo ahí voy levantando un changarrito, ¿verdad? Y en esa idea, uno a veces también se minimiza en la convicción. De parte de FUSAID nos hicieron una invitación a participar en un proceso. Éramos 325 invitados, todos emprendedores. Fue un proceso como de 2 meses para una beca donde se podía perfilar para que el proyecto de negocio dejara de ser un changarrito, que se convirtiera en una empresa formal. Yo entré y empecé todo el proceso. ¿Sabe por qué me llena el corazón saber que este sufrimiento vale la pena, iglesia? 1, porque tengo la sustancia y tengo la cobertura que en las manos de Dios el día a día voy a salir vencedor en el nombre de Jesús. Y número 2, esta semana me llamaron a una reunión donde me extendieron, hermanos amados, una carta donde me regalaron el 87% de la beca para ser parte del programa de formación empresarial de FUSAID en El Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano amado, ¿y qué pasó? Tener fe no significa que no va a costar. Tener fe no significa que no va a doler. Eso es absurdo. Tener fe no significa que vamos a caminar en camino de rosas y todo estará bien. Tener fe es desear, hermano amado, como dice acá, yo no salto a la oscuridad. ¿Qué va a pasar? No sé. No, yo sí sé qué va a pasar, pero voy a creer ahí. Voy a seguir ahí. Voy a ver a Dios ahí. Voy a intentar tomar la mano del Señor. Ahora, ¿qué cosas a usted y a mí nos están robando la paz hoy? ¿Qué cosas? Veamos el último detalle, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Esta parte es importante. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que ve fue hecho de lo que no se veía. Regáleme el 3, por favor. La buena vida en un creyente de fe. La buena vida en un creyente de fe no es porque todo esté color de rosa. Es porque a pesar de lo que está viviendo, tiene la confianza de que Dios tiene el control, iglesia. ¿Estamos ahí? ¿Qué es la fe? Recapitulemos. Regálame la última, por favor. Creo que hay una última. Perfecto. ¿Qué es la fe? La fe es tomar la palabra de Dios para saber, tener la convicción que tengo la cobertura para que yo empiece a caminar en todo lo que yo hago. Eso es fe. ¿Qué es fe? Fe es la confianza de la cobertura que tengo para empezar a caminar en mi familia, para empezar a caminar en mi proyecto personal, para empezar a caminar en mis sentimientos, para empezar a caminar en el ministerio que Dios me ha dado. Fe es tener la palabra del Señor para que me regale respaldo y yo no estar estancado, sino estar en acción. Y ojo con esto. Hay 2 explicaciones para el origen de este universo, lo que estamos viendo en el verso 3. Una es la especulación y otra es la revelación. Y esto me encanta, porque coloca como imagen de reflexión la creación del universo. Pero el universo, algunos prefieren inclinarse por la especulación. Y la que hoy sigue predominando, que aunque hay muchas cosas ya desvirtuadas, es la evolución.
Nosotros no hemos elegido caminar por esa forma. No creemos que el mundo es especulación. Amén, iglesia. Vaya. Si en esa cosa tan básica creemos que es revelación, ¿por qué no creer que la revelación para nuestras vidas es capaz de darnos la victoria en todo lo que necesitamos? A eso quiero llegar. La imagen de la creación del mundo, ¿en qué me puede servir eso? Wow. En que cuando el mundo se creó por el relato que el Génesis nos está dando. Y esa es nuestra fe. Ideológicamente podríamos decir etcétera, pero sin fundamentos estamos más perdidos que saber qué. Entonces nos inclinamos por la creación. Si sabemos que la creación es producto de la obra de Dios, yo también puedo creer que el triunfo de mi vida será producto de la mano de Dios, iglesia. Entonces vale la pena caminar. Está sentado, empiece a caminar. Está esperando, empiece a actuar. Usted se ha quedado estático, empiece a moverse. Usted ya se conformó con ese salario, con ese estudio, con ese proyecto, con ese ministerio. Levántese, despierte. Hay más de parte del Señor para usted. ¿Lo cree, iglesia? La fe no es mantenerme estático. La fe no es tenerme ahí. La fe es pensar más allá. La fe, iglesia amada, no es tirarme al vacío. Cuando hablo de fe, tiene que ver incluso con la sonrisa que yo tengo, porque está trascendiendo a pesar de lo que estoy sintiendo en el corazón. Traslademos incluso las cosas más simples a una vida llena de fe. Aprendiendo a vivir por la fe. ¿Cómo aprendo a vivir por la fe? Que cuando yo estoy en movimiento significa que yo estoy confiando. ¿Y por qué no te empleas, hermano? ¿Por qué estás creyendo en ese proyecto? Porque yo estoy creyendo que Dios va a hacer algo. Porque yo estoy creyendo que Dios va a hacer algo. ¿Y por qué crees que vas a meterte a la universidad después que termines el bachillerato? Porque yo creo que Dios va a hacer algo. Amén, iglesia. Porque yo creo, hermano, que vale la pena estar feliz, disfrutar la vida, tratar de pelear todas las batallas, enfrentándolos cara a cara con la ayuda de Dios, porque estamos caminando. ¿Y cómo caminamos? La Biblia nos dice que caminamos por fe, que caminemos tomados de la mano de Dios. Entonces, ¿qué hacemos, iglesia? Nos seguimos reuniendo 52 semanas en el año. Multipliquémosla por 30 años en nuestra vida, para llegar a un punto en donde nosotros decimos que no hemos alcanzado nada. No vale la pena. Mejor accionemos de una manera llena de fe, sabiendo que cada paso que yo estoy dando, Dios está conmigo. Pelee por su casa, pelee por sus hijos. No me abandone a su familia, por favor. Siéntese, hable con ellos, pregúnteles. Tengo una crisis acá en la congregación, y no solo aquí en la congregación, en todo lugar. En todo lugar. Transformemos nuestros cultos por la fe, iglesia. ¿Qué le parece? Cada oración, cada predicación, cada canto, cada lectura de la Biblia. ¿Por qué no nos conectamos a esa palabra y desarrollamos servicios llenos de confianza? No como estarnos tirando al vacío, sino como estarle creyendo a Dios que Dios algo va a hacer en nosotros. Algo va a ocurrir. Algo Dios va a tocar, algo Dios va a mover. Dios va a abrir una puerta, Dios va a poner una persona, Dios nos va a presentar a alguien. Algo va a pasar. Pero cuando en su vida espiritual usted está flaca e insiste en mantenerse ahí, iglesia amada, todo lo bueno que puede venir de Dios, perdóneme, pero usted y yo ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. La fe activa nuestros sentidos espirituales. Y cuando estamos listos, hermano, vamos a escuchar grandes testimonios. Yo quiero que esta congregación desde hoy se comprometa, no conmigo, no, con Dios, a tener una vida llena de fe, iglesia. ¿Vale la pena, iglesia, caminar por fe? ¿Vivir por fe? ¿Seguirá pensando que es mejor divorciarse, hermano? ¿Seguirá pensando que es mejor dejar de venir a la iglesia? ¿Esos son sus erudiciones mentales? ¿Seguirá pensando, hermano amado, que es mejor de abandonar el ministerio? ¿Es mejor alejarse de todo? ¿Usted seguirá pensando eso? ¿No tomará la palabra como sustancia y la cobertura como motivo para empezar a caminar? Yo le invito que mejor tome la palabra, reciba cobertura
y crea que Dios está con usted. Crea que Dios está con usted. Crea que Dios está con usted. Iglesia amada, ¿se ha conectado una vez más a la palabra? Dios es bueno, iglesia. Uy, pero solo 2 me respondieron. ¿Se me conectó a la palabra? Dios es fiel, iglesia. Ahí va, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dios nunca nos abandonará. ¿Y qué pasó? Ya bajó. Se fue la fe. Se apagó la fe. Dios responderá a nuestro clamor, iglesia. ¿Se da cuenta? Cuando usted está con ese diálogo, hasta las predicaciones dejarán de ser aburridas. Ahí sí dice amén, ¿verdad? Eso es bueno. Que sepamos que Dios está con nosotros y vamos a vencer en medio de cualquier dificultad. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.